Conversamos inmediatamente con Fernando Neira, docente de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UPC, especialista en desastres naturales. Profesor Neira, bienvenido a Sin Vueltas. Muchas gracias por la invitación. Estamos repitiendo escenas del 2017. Esta situación de desastre que vive el país, ¿realmente se pudo por lo menos prever y trabajar de mejor manera? Sí, han pasado prácticamente casi 7 años y ha habido todo el tiempo suficiente para poder planificar, para poder hacer estudios y para poder implementarlos, ¿no? Y lo que estamos viendo es el resultado de manejos que no han tenido una orientación adecuada. Ha habido presión social sobre priorizar recursos sin planificación y esto es lo que estamos teniendo en este momento, ¿no? ¿En qué fallamos entonces, profesor Neira? Escuchábamos que ya se ha tenido que pedir un crédito suplementario, en pocas palabras, más plata, porque no estaba previsto el dinero para este tipo de situaciones, o en todo caso, no se gastó bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Exactamente, ¿no? Lo que pasa es que los municipios tienen que desarrollar planes de contingencia, ¿no? Y estos planes de contingencia financian las acciones que tienen que hacerse en caso ocurra un evento natural o también para hacer medidas de mitigación. Entonces hay una situación sin desastre y con desastre que hay que calcular y estimar. Esa es la contingencia. Parece que muchos municipios, que es lo que pasa siempre, no han priorizado recursos, sobre todo el programa presupuestal, y ahora tienen que agarrar otros fondos, tienen que autorizarse con una ley, modificar el presupuesto y prácticamente con esto muchos recursos que estaban previstos de repente para alguna obra emblemática ya no se van a utilizar, sino tienen que utilizarse para atender la emergencia. Para que nos quede claro entonces, plata hay plata, pero mal utilizada. Exactamente. O no se utiliza en todo caso. Mal utilizada, mal conducida y obviamente creo que ha faltado una adecuada conducción, ¿no? Sobre todo en los temas de prevención y gestión de riesgos. Hay que tener en cuenta que las demandas sociales tienen que ser conducidas técnicamente, ¿no? Exacto. No es hacer la pista porque hay que hacerla, hay que reducir el riesgo. Y obviamente una de las cosas importantes era priorizar el drenaje pluvial. Ha habido todo el tiempo suficiente para poder implementar el drenaje pluvial en las ciudades del norte. Claro. No se ha hecho. Uno se pregunta por qué Piura, por qué Chiclayo, por qué Trujillo no tienen un buen drenaje pluvial. Si ya se sabe que las lluvias, bueno, son cosas de todos los años. Exactamente, ¿no? Son recurrentes, son estacionales y ahora nos ha tocado este evento con anomalías donde prácticamente pues, se ha intensificado la recurrencia de las lluvias, ¿no? Y acá hay un tema importante, ¿no? Que tiene que ver básicamente en que nos enfrentamos a una situación que es muy complicada porque el agua de lluvia se está juntando con el agua de desagüe, con el agua de saneamiento y por lo tanto pueden generarse focos infecciosos. Por la temperatura, el dengue, los vectores son obviamente pues un tema que va a comenzar a incidir en la población. Entonces, lo que toca hacer ahorita es prácticamente no hay tiempo para prevenir, no hay tiempo para hacer obras No, pues ya no se puede hablar, no profesor Neira, ahora de prevención. Esto ya no es prevención, prevención es antes. Exactamente. Y estamos en medio del desastre. Exactamente. Lo que hay que hacer es aplicar todas las medidas necesarias para poder hacer la contingencia y sobre todo evacuar a estas personas a colegios, a estadios y darles obviamente pues agua, alimento, porque el problema va a ser latente en tanto estén estas personas ahí, ¿no? Ahora, tenemos también ya inmediatamente el problema del denominado niño costero, aunque esto suene redundante porque si es niño tendría que ser costero, pero en fin, esta situación preocupa y en ese sentido, ¿tenemos tiempo para atender a estas poblaciones que ahora mismo ya están viviendo el desastre y en un niño costero van a seguir en esa situación o la van a empeorar? A ver, estamos saliendo de la anomalía que ha generado Yaku. Claro. El ciclón ha generado una anomalía que hasta ahorita la estamos teniendo. Claro. Estamos con la resaca del ciclón y el ciclón ha dejado prácticamente el mar caliente, ¿no? Y se ha conjugado otra variable muy importante, que es que el anticiclón del Pacífico Sur, que es agua, que viene de la Antártida, parece que está debilitado y por eso es que la masa de agua caliente está teniendo una incidencia bastante fuerte en la costa y está generando estos patrones, ¿no? Entonces, no obstante esto, para agosto se ha anunciado que se va a iniciar el proceso del Niño. Entonces, va a haber muy poco tiempo o de repente no hay tiempo, ¿no? Tendremos que esperar a que esto cese para recién comenzar a hacer obras. En tanto, tenemos que ir mitigando e ir haciendo acciones que eviten, obviamente, más pérdidas, ¿no? En estos momentos. Usted es especialista en desastres naturales.
¿cuál podría ser la alternativa? Encaminar el cauce, por ejemplo, con relación a las quebradas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que tiene que hacerse básicamente es un tema de manejo de cuencas, ¿no? Y obviamente ahí lo que tiene que hacerse es trabajar en el encauzamiento de los ríos, ¿no? Okay. Y ese es un trabajo que tiene que hacerse obviamente en épocas donde no tenemos esta situación para que se pueda obviamente encauzar el río con obras de ingeniería. En pocas palabras, cuando el cauce del río está Así bajo. es, exactamente. En ¿no? pocas palabras. Ha habido tiempo Claro. suficiente. Hemos tenido casi 7 años en los cuales los ríos han estado a un nivel en el Y cual eso se es lo podía que haber indigna, trabajado. profesor Neiro. Usted lo ha dicho, hemos tenido 7 años con el río en un cauce bajo. ¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué nos quedamos con los brazos cruzados? Es indignante realmente. Exactamente, ¿no? Yo pienso que debe tomarse en cuenta que tiene que haber ahora una conducción adecuada. Tiene que ponerse a la gente competente, a profesionales que entiendan este tipo de situaciones y obviamente que no haya una presión mediática de las poblaciones, como le repito, ¿no? Las demandas sociales pueden ser conducidas y hay que tratar, digamos, de priorizar lo más importante. Hay que levantar la ciudad para poder hacer el drenaje pluvial, hay que hacerlo. Incomoda, pero hay que hacerlo. Las poblaciones que viven al costadito de los ríos, abajo de las quebradas, ¿qué se puede hacer con estas familias? Esas personas tienen que reubicarse, ¿no? Tienen de que todas maneras. De todas maneras. No hay otra. No hay otra reubicación. Aparte que hay ya, digamos, un marco normativo que establece que las personas que viven en fajas marginales tienen que reubicarse, ¿no? Claro. Son zonas de riesgo no mitigable, el Estado no puede seguir haciendo inversión en esos lugares y lo que toca es reubicar. El problema es de que en estos lugares hay casas que tienen 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos y la gente quiere lo mismo. Hemos visto que se ha derribado, ha colapsado una casa de 3 pisos de material noble. Exactamente. Que no se ha podido construir de la noche a la mañana. Exactamente. Ahí hay un trabajo de varios años y una autoridad municipal que lo permitió. Exactamente, ¿no? Y al final, cuando hablas de reubicarse, la gente no quiere porque tiene servicios, tiene todo. Entonces, tiene que haber una estrategia de reasentamiento para que estas personas no pierdan la vida inconscientemente, porque se resisten a salir. Entonces, toca trabajar una estrategia de reasentamiento para que estas familias puedan salir. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de muchas familias. Sí, claro. Y las soluciones habitacionales son cosas que tienen que ir más allá de un esquema habitacional financiero, tiene que ir básicamente con un tema de subsidios o de vivienda social que tiene que trabajarse a nivel de complejos habitacionales. Y ahí viene otro problema, porque en vivienda social tenemos un déficit terrible en nuestro país. Exactamente, ¿no? Y el problema es que la gente quiere 3 pisos, no quiere un departamento, ¿no? Ese es otro problema. Pero frente a esta situación creo que ya toca ser bastante exigentes y fuertes con la población para que de una u otra manera sepa que está en una zona inadecuada y que tiene que ir a un lugar seguro, ¿no? ¿Quién tendría que dar el primer paso? Porque un tema muy electoral no es, así que nos olvidamos de los candidatos. Exactamente. ¿Quién tendría que dar el primer paso? Acá las autoridades tienen que dar el primer paso. Hay que tener en cuenta que acá está de por medio la vida humana. Entonces, teniendo en cuenta que han habido autoridades que han expuesto a muchas personas, permitiéndoles, dándoles servicios, son las autoridades las que tienen que tomar, obviamente, la primera medida, ¿no? Durante el Niño Costero 2017 se le dio 3 meses a los gobiernos regionales para que identifiquen zonas de riesgo no mitigable. No identificaron nada. Al final lo tuvo que hacer el mismo Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, es impopular. Entonces, ese es un tema, digamos, en el cual hay que ponerse fuertes y exigentes, ¿no? Hablemos ahora de reconstrucción con cambios. Bueno, a ver, reconstrucción con cambios, en pocas palabras, ha sido un fracaso. Esa es la verdad. Lo poco que ha hecho no ha servido prácticamente para nada, ¿no? Entonces ahora se propone una autoridad nacional de infraestructura, por otro lado se ha propuesto hasta un ministerio. ¿Cuál es la alternativa más viable? ¿Qué se puede hacer? Lo que tiene que tenerse en cuenta ahí es que crear una autoridad o un régimen para que maneje proyectos tiene que tener en cuenta algo, ¿no? Justamente la idea del cambio era, se cae un puente, se rompe una carretera, ¿cómo yo la reconstruyo? Pero teniendo en cuenta el factor que la ha destruido. O sea, ese es el cambio, ¿no? La planificación que uno hace. A ver, eso nos vendieron, ¿eh? Así es. Eso nos vendieron como probable cambio, pero no se cumplió. Pues. Exactamente. No se cumplió. ¿No? Al final no se cumplió porque las demandas sociales pedían que se haga y al final pues se tuvo que hacer pasando por alto esta premisa. Entonces, la nueva autoridad
quienes van a conformar esta nueva autoridad deben tener claro eso, ¿no? Que la prioridad tiene que ser tomar en cuenta esos estudios que ya existen. No hay nada que estudiar, ya todo está, digamos, con estudios. Es comenzar a implementarlos, hacer expedientes técnicos y hacer seguimiento a estas ejecuciones para que se considere el tema de que se está reduciendo el riesgo de inundación o de colapso que pueda haber por un eventual desastre, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacer para que estos megaproyectos, porque son megaproyectos, se lleven a efecto sin corrupción, de manera acelerada y cumpliendo realmente con los requerimientos establecidos? Tiene que haber una adecuada conducción. Tiene que haber una persona o personas que tengan claro este tema, ¿no? Lamentablemente, frente a esta situación en la cual todo el mundo mete mano a los proyectos. Literalmente, profesor Neira, literalmente todo el mundo mete mano. Mete mano a los proyectos. Literalmente. Entonces, eso es una de las cosas que hay que erradicar, ¿no? Y hay que tratar de que esta autoridad sea la menos contagiada por ese efecto que hay en las entidades públicas, donde todo el mundo mete mano y sobre todo, básicamente, que se centre en metas y objetivos que se van a cumplir. ¿La respuesta del Ejecutivo en este momento le parece adecuada? La respuesta. Bueno, en este momento. Lo que pasa es que es un tema estructural, ¿no? O sea, así sea cualquier gobierno, le va a tocar esta situación porque es un tema que no hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, digamos que este gobierno ha heredado las taras de gobiernos anteriores. Exactamente. Y está ¿no? cometiendo también los mismos errores muchas veces, ¿eh? Yo pienso que tiene la oportunidad de poder revertir esa situación. Yo creo que ese es un tema importante ahora, ¿no? O sea, las autoridades ahorita tienen la sartén por el mango y lo más importante ahorita es revertir y cambiar esa situación. Y como repito, ¿no? Que haya una adecuada conducción, que se haga un seguimiento a detalle, básicamente, pues, de cómo tenemos que reducir el riesgo y cómo tenemos que dar seguridad a la población. Hay una iniciativa que ha presentado precisamente la presidencia del Consejo de Ministros a través del doctor Alberto Tarola, ya la presentó al Congreso. Parece que ha tenido una buena recepción de los legisladores. La Autoridad Nacional para la Infraestructura. ¿Le parece viable? Es totalmente viable porque se requiere articular la infraestructura en una sola autoridad. Tenemos un esquema sectorial y ese esquema sectorial como que distrae, ¿no? Y es momento de ver las cosas en una integridad, ¿no? Y ojalá que dentro de esta autoridad de infraestructura se tome en cuenta el enfoque de cuencas, que es importante, ¿no? Porque eso es lo que nos está pasando factura en este momento. ¿Cómo ¿no? es el enfoque de cuencas? El enfoque de cuencas... En palabras simples, por favor, para que nuestros televidentes puedan entender. Es tener en cuenta que hay precipitaciones que van de un punto y bajan, obviamente por una vertiente, ¿no? Entonces, ese escurrimiento tiene que controlarse y la infraestructura tiene que hacer que ese escurrimiento no genere daños o repercusiones. Hay que hacer mitigación, hay que disipar la energía y hay que hacer toda la ingeniería necesaria para que, obviamente, estos escurrimientos se disipen y cuando tengamos en el valle lo que eventualmente era una inundación, vaya ya, obviamente, mitigado, ¿no? Despejado. Ese es el enfoque de cuencas. Y sobre todo también el tema de manejar y conducir adecuadamente el recurso hídrico, porque uno de los factores más importantes que hay con los niños es que se recarga la napa freática, ¿no? Claro, o sea, hay más agua para la agricultura y eso no lo estamos aprovechando. Estamos distraídos solo en el desastre y no estamos viendo el potencial de agua que es importante para la costa en este momento y hay que aprovecharlo. Que es un recurso ya escaso a nivel mundial, podríamos aprovechar también, ¿no? Mitigar los daños, reducir la posibilidad de un desastre y aprovechar el agua. Exactamente, ¿no? Y es una de las cosas que tiene que verse. O sea, para la naturaleza los niños son una bendición, pero para nosotros que no hemos tomado en cuenta eso, lamentablemente es un desastre, ¿no? Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, propone la intangibilidad de las quebradas, ¿no? De los alrededores de las quebradas. Según él, esa sería la solución. ¿Qué le parece esta propuesta? Es una propuesta que debió hacerse hace mucho tiempo, ¿no? ¿Está usted de acuerdo, no? Estoy de acuerdo porque obviamente las quebradas tienen obviamente una propensión a formar inundaciones, ¿no? Entonces, a ver, en Alemania, el año 2020, después de 400 años, se activó una quebrada que no lo tenían en el cálculo, pero eso es lo que pasa. Las quebradas cada 10, 20, 30 o 40 años se activan, ¿no? Claro, en algún momento se van a activar. En algún momento se activan. Ese río seco o quebrada seca, en algún momento fue un río hablador, ¿no? Exacto. Es un cauce natural. Es un cauce natural. La diferencia es que nuestros ancestros no construían en el cauce de las quebradas. Ellos sabían... Nosotros que somos más inteligentes, lo hacemos, pues, sí. Y ahí está nuestro error. Exactamente, ¿no? Los antiguos peruanos tenían una memoria de 5.000 años, que sabían básicamente todos los niños, todos los eventos, y ellos
tenían un patrón de ocupación, obviamente pues que hasta hoy en día vemos las huacas, siguen ahí, no les ha pasado nada porque tenían en cuenta los desastres, ¿no? Y no había ingenieros, arquitectos, no habían grandes megaproyectos ni congresistas. ¿Qué le parece, profesor Neira? Bueno, es parte, digamos, de las cosas que tenemos que rescatar del pasado, ¿no? Y aprender Exactamente, muchísimo. son lecciones. Ahora, ¿cuánta es la responsabilidad de, estamos hablando del Ejecutivo, pero también no nos podemos olvidar, profesor Neira, de los alcaldes, de los gobernadores regionales, ¿no? Que tienen muchísima responsabilidad también en todo esto. Exactamente, ¿no? Ellos son los que tienen la sartén por el mango porque son los que permiten ocupaciones, son los que promueven proyectos y ellos han debido tener en cuenta este tipo, digamos, de consideraciones técnicas. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande y la ley de gestión de riesgos es bastante clara. Habla básicamente pues de que hay responsabilidad y ese es un tema que tiene que trabajarse con la Contraloría, ¿no? Para finalizar, profesor Neira, y haciéndole un poquito la chamba, ¿no?, a los alcaldes y gobernadores regionales y hasta el Ejecutivo, ¿qué proyectos, por ejemplo, se deberían priorizar en estas zonas afectadas por las lluvias, por los huaicos? Tres nada más. Sí, los proyectos que tienen que ver básicamente con drenaje pluvial. Drenaje pluvial. Todos los proyectos que tienen que ver con encauzamiento de ríos, ¿no? Perfecto. Y todos los proyectos que tienen que ver con el manejo, básicamente, pues, de las aguas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte hidrológica, ¿no? Para que se puedan aprovechar. Exactamente, para aprovechar el recurso hídrico, ¿no? Ahí están, 3 puntos. Así es. ¿Qué hay que hacer? Ponerse a chambear. Exactamente. Pues. Ponerse a chambear. Exactamente. Gracias por su aporte, Muchas profesor gracias. Neira. Muchas gracias por la invitación. Fernando Neira, docente de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UPC, especialista